Bienvenidos a Neurodrama, el único lugar donde no nos interesa conocer el plan de gobierno de los candidatos, sino más bien que desayunan día a día para no enloquecer. El día de hoy tenemos a Manuel Correa. Está aspirando para un puesto a Cámara, pero nosotros el día de hoy vamos a aspirar más bien a conocerlo verdaderamente. El otro lado, el que no aparece ni en las propagandas, ni en las redes, ni en las campañas, ni en los volantes. Bienvenido, Manuel. Hola, muchas gracias por esta invitación a Neurodramas y lógicamente saludamos a todas las personas que nos ven y nos escuchan con un gran abrazo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sea un estratega frío o el de los que todavía pelean con ChatGPT? O bueno, aún mejor, de esos que tienen madera de líder o de Pinocho. No mentiras, Manuel. El día de hoy queremos conocerte a profundidad. El verdadero Manuel que se estresa, que le apasiona, que lo hace feliz, todo lo que parece fuera de cámara. Me encantaría preguntar principalmente por tu familia, que nos cuentes un poquito sobre tu vida y sobre tu infancia. Bueno, yo nací y crecí en una familia conformada por una maestra y un obrero. Mi papá murió hace 13 años. Un matrimonio feliz de los cuales quedaron 3 hijos, mis 2 hermanas y yo, una mayor, una menor, y que además después mi hermana menor fue madre soltera, entonces llegó mi sobrina, que es como mi hija, María José, que también ha tenido una historia de vida conmigo. Después de la muerte de mi papá, pues yo me convertí como, digámoslo de alguna manera, en esa figura paterna. Entonces ese es mi núcleo esencial familiar. Vengo también de una familia muy unida, especialmente por el lado paterno. Entonces, pues mis tías, mis primos, siempre estamos reuniéndonos, compartiendo y sobre todo apoyándonos a veces en los momentos donde pasa factura la vida. Tengo 39 años, nací y crecí en el barrio La Enea, barrio donde todavía vivo y comparto. Ya dejé de ser el bombril que vivía en la casa de mi mamá, pero sí seguí viviendo allí en el barrio La Enea porque es el barrio de mis cuitas y de mi corazón. Me gustaría iniciar preguntándote, ¿quién crees que es el verdadero jefe de tu familia y el por qué? Bueno, yo siento que de una u otra manera el jefe de mi familia hoy soy yo. No lo digo con vanidad, lo digo más como una actitud de servicio. Yo vengo de una familia, de una estructura, digámoslo de alguna manera, patriarcal, aunque siempre se ha respetado mucho la palabra de la mujer, además son mayoría mujeres, entonces pues claramente ellas mandan, pero desde el punto de vista de la jefatura, de la responsabilidad y del servicio, casi que después de la muerte de mi papá, como lo decía ahorita hace 13 años, pues me delegaron a mí esa tarea de tomar decisiones, de a veces de liderar, más que como un jefe es eso, ser un líder en los momentos donde la familia necesita a uno, así que sin duda, aunque eso se lo tendrían que preguntar a mis hermanas y a mi mamá, pero creo que yo soy el líder de la familia. Pero yo quisiera hacerte una pregunta que la verdad me causa mucha curiosidad y es el cómo tú tomaste la muerte de tu padre y qué has hecho para que eso no te afecte en tu salud mental. Pues la muerte de mi padre se dio hace 13 años, yo tenía ya 26 años, y pues yo creo que lo más importante fue entender que todo el mundo es transitorio y que tengo una firme convicción de que mi papá donde está mucho mejor que donde estaba acá. Comprender eso, entender que él vive un proceso de salud un poco duro, no estaba enfermo, se murió, como digo yo, charlando en 15 días, pero entendí que si se hubiese quedado en la tierra, tal vez hoy su calidad de vida no fuera en la que él estuviera feliz y a gusto. Y hay una canción de María Isabel Saavedra que aplica para muchas cosas, pero hay una frase que me marca mucho y me hace pensar en esa renuncia, y es que haber amado es aprender a renunciar, y quien ama renuncia, y yo renuncié a la compañía física de mi padre para lógicamente sentirlo desde el espíritu y desde el alma, y como digo, siento que él donde está bien y está mucho mejor de lo que podría estar aquí. Creo que eso ayuda bastante y le da la posibilidad de aceptar la partida de sus seres queridos que quisiéramos tener para siempre, pero todos somos pasajeros. Cuéntanos un poco sobre cómo eras en la infancia, dinos esa travesura que todavía tienes acá guardada en la mente que alguna vez llegaste a hacer. No, travesuras todas, muchas. Hay una que siempre recuerdo con especial cariño, porque es un recuerdo de los más antiguos que tengo. Mis papás me dieron por desaparecido, hubo un revuelo en el jardín infantil donde estudiaba, Jardín Infantil Florida Blanca, eso fue para un 31 de octubre. Como en cualquier jardín infantil nos permitían ir disfrazados, no se me olvida que estaba disfrazado de Pinocho, y en el jardín infantil digamos que tenían una
la jornada era completa, nosotros almorzábamos dentro del jardín y después del almuerzo íbamos a hacer una siesta. Como yo almorcé rápido, me fui para el lugar, para el parque del jardín, y en el parque del jardín había un tubo de cemento que uno cruzaba de lado a lado jugando. Yo me metí al tubo y me quedé dormido. Estuve desaparecido casi toda la tarde. Se imaginarán el susto que vivieron mis padres. A eso, gracias a esa situación, ese tubo ya está cerrado, ese tubo todavía existe, pero lo cerraron de lado a lado para que ningún niño volviera a quedarse dormido allá adentro. Esa es una de las pilatunas que recuerdo de niño, que lógicamente hice pasar un susto muy grande. Fue muy chistoso porque cuando yo despierto, por allá al fondo, veo a una de mis profesoras que estaba mirando como a lo lejos, como no es, allá hay alguien, no hay alguien, y efectivamente era yo. La sorpresa de ella no sabía si abrazarme o darme un beso o si pellizcarme, porque claramente pues me habían acabado de encontrar. Me gustaría que nos contaras cómo empezó tu vida política y el por qué empezó. Pues yo he sido un hombre que me ha gustado servir, que me ha gustado el liderazgo. Hay muchas historias alrededor de mi vida desde ese escenario. Yo desde muy pequeño sentí la inquietud de liderar, tanto que yo estudié en una escuelita en la ENEA que se llama la Escuela La Capilla. Se llamaba porque después de la fusión educativa hoy es Institución Educativa San Pío X CD4, y allá se utilizaba el gobierno escolar, y en el gobierno escolar cada año se elegían los presidentes de la escuela. Generalmente, por tradición, pues la presidencia de la escuela se la peleaban los niños de quinto de primaria. Yo desde primero de primaria dije, no, yo quiero ser presidente de la escuelita, y me lancé. Cuenta la historia que hasta en una banca me tenían que subir porque los niños en la promoción no me alcanzaban a ver para echar mis discursos, y al final me eligieron, terminé siendo el presidente de la escuela. Y después eso año tras año llevó a que yo siempre fui el representante de grupo en el colegio, siempre terminé ejerciendo esos roles de liderazgo, fui el representante de los estudiantes al consejo directivo ya cuando pasé al seminario menor de Nuestra Señora del Rosario, ese menor del cual soy egresado. Estudié allá desde cuarto de primaria hasta 11, y además pues todas esas cosas las revolvía, grupos juveniles y un mundo de cosas, con trabajo en la parroquia San Pío X del barrio La Nea. Ahí hacíamos el Monaín cada año, a 350 niños le hacíamos la Navidad, pero también tenía procesos con la Casa de la Cultura de la Comuna Tesorito. Allá nos reuníamos especialmente en el segundo semestre del año a preparar coreografías, recibíamos educación e instrucción en temas artísticos, porque en esa época, no sé si todavía se hace, en la Feria de Manizales, a los miembros de las Casas de la Cultura nos permitían salir en los desfiles, entonces ahí también tenía trabajo. También trabajábamos con la Junta de Acción Comunal en temas con adultos mayores, y cuando inicié mi carrera profesional en la Universidad de Caldas, me invitaron a hacer parte de procesos de voluntariado, donde termino involucrado con agencias de cooperación internacional, y allí termino trabajando con víctimas de la violencia, trabajando en temas de derechos humanos, trabajando en temas de regeneración del tejido social. Eso me lleva a intervenir comunidades en vulnerabilidad, y bueno, me voy enamorando de eso, del trabajo con la gente. Y digamos que derivado de todas esas cosas, pues los políticos empiezan a echarme el ojo y a decirme, oiga Manuel, venga, haga política. Yo al principio decía, uy, no, qué pereza políticos. Pero uno se da cuenta que en estos escenarios se toman las decisiones que al fin y al cabo influyen en nuestra vida, en nuestra calidad de vida, en el devenir social de la comunidad, y por eso tomo la decisión de venir a estos escenarios políticos. Pero básicamente mi esencia está en el barrio, en la comunidad, en el trabajo comunitario, en el trabajo con niños, con jóvenes, con adultos, con víctimas de la violencia, el trabajar por la gente. Eso es lo que siempre me ha movido, me mueve el corazón, y creo que me seguirá moviendo para seguir haciendo política, que es lo que hago en el día a día. ¿Quién crees que fue la persona que más te apoyó cuando empezaste con esto de política, y cuál crees que fue el mejor consejo que te puedo llegar a haber dado? Yo he tenido muchos mentores, pero claramente la principal persona que ha sido cómplice de todas mis aventuras, mis propósitos, mis sueños, ha sido mi madre. Eso no lo puedo negar. Mi madre siempre ha sido una mujer que ha apoyado incondicionalmente todo lo que he querido, todo lo que he soñado, todo lo que he esperado. Lo que he recibido de ella es ejemplo. Mi mamá es una mujer muy disciplinada, muy luchadora, pero sobre todo una mujer muy coherente, y la coherencia en política a veces cuesta, pero la gente al final la compensa, y por eso creo en la coherencia, y esa coherencia siempre diré que la aprendí de mi madre. Si pudieras ponerle mood a alguno de las personas que trabajan contigo de tu equipo, ¿a quién sería y por qué?
de las personas que trabajan conmigo, no, ella ya sabe que cada rato le hago señas para que haga mood. No es que me gustaría, me toca mirarle y decirle silencio a mi asistente. Primero porque habla muy duro y segundo porque tiene la maña de hacerse a 2 metros míos cuando estamos en las reuniones y empezar a hablar. Entonces soy yo tratando de dar el discurso y escuchando el murmullo de ella al lado, hablando con alguien, organizando algo, porque claramente no lo está haciendo de maldad. Lo está haciendo es porque está organizando un tema, está avisando que apenas vamos a salir para la siguiente reunión, no sé qué, pero como tiene un tono de voz tan alto, entonces muchas veces interrumpe mi concentración para hablar, entonces me toca mirarla como, oye, silencio, y ella me entiende y hace silencio, se pone en mute. Manuel, todos tenemos ese momento donde después de muchísimo estrés, a veces la cabeza hace como cortocircuito y se nos olvidan las cosas. Cuéntanos ese momento donde alguna vez llegaste a meter la pata que no se te olvida, que saludaste a alguien con el nombre que no era o contestaste un mensaje a la persona equivocada. No, nos pasa mucho y más a estas alturas de una campaña que uno se encuentra con gente que te saluda súper amable, súper querida. Tú respondes el saludo, pero te quedas preguntando quién es esta persona. Y lo más complejo es cuando la persona te dice, oye, ¿sí te acuerdas de mí? Y entonces uno le dice, yo ya opto por decir la verdad, porque yo tengo memoria fotográfica, entonces generalmente recuerdo un rostro familiar, es decir, logro decir, a esta persona la he visto, tengo su rostro grabado en mi cabeza, pero no rápidamente recuerdo dónde, entonces le digo a la gente, la verdad, le digo, oye, dime porque me cansé de embarrarla, entonces a veces le decía a la gente sí, y la gente me decía, sí, entonces ¿quién soy yo? Entonces como que uno queda, entonces ya prefiero decirle a la gente, no, ven, recuérdame, yo sé que tu cara la he visto, entonces me ha pasado cosas súper charras porque me dice, sí, yo estuve en la reunión de, no sé, del Teatro Los Fundadores, y pues uno le da ganas de decirle, ahí había 1200 personas, pero bueno, claramente la gente es muy linda, como lo digo, entonces pues tratamos de recordar, de llevar a la gente en el corazón, pero a veces pasa eso, que es difícil. Y hablando de cosas chistosas de la vida, de esas embarradas, cuando era tallerista de esos procesos que les contaba ahorita de derechos humanos y demás, estaba dando un taller y ese taller implicaba, yo no lo pensé o no sé si no me di cuenta o la media se me rompió cuando estaba caminando hacia el taller. La mejor solución para ese ejercicio era quitarse los zapatos. Nadie dio con él, era difícil, a veces la gente no se le ocurría. Y yo llegué a un momento en que me quito el zapato para mostrarles cómo se hacía y efectivamente quedó la media rota y el dedo salió de ahí. La vergüenza fue histórica. Me acabo de acordar de ella porque precisamente a los días, 15, 20 días después de haber dado el taller, venía caminando por la carrera 23 en Manizales y un señor me boleaba la mano así. Entonces yo le acerqué y me saludó súper amable. Yo sabía su rostro, pero no me acordaba exactamente dónde y el señor fácilmente me hizo recordar quién era porque me dijo, ¿y cómo vas con las medias? Claro, fue como el retroceso de, claro, este señor estaba en el taller total, lo recordé perfectamente y bueno, eso son embarradas que pasan, pero ya han pasado de eso más de 20 años, pero todavía lo recuerdo con jocosidad y bueno, hace parte de la existencia. Que cuando uno tiene que ser candidato debe de ser valiente, pero cuéntame, eso que tú digas que te vuelve a traer a tu niño esa canción, ese recuerdo que te vuelve a traer a tu niño y te hace llorar, así como la primera vez que sucedió. No, yo siempre evoco con la música recuerdos. Creo que la música es la que me transporta a muchos momentos de mi vida. Yo soy un hombre que me encanta viajar y a cada viaje le tengo una canción específica. Entonces, cuando sale esa canción que está en mis listas de reproducción, pues evoco esos viajes, evoco esos momentos. Soy un hombre que cuenta muchas historias. La gente que camina conmigo la campaña, que está en el carro, todo el tiempo me dice eso, venga, vamos a tener que sacar más tiempo porque usted tiene muchas historias para echar. Soy un hombre que narra historias y tiene cuentos para todo. Entonces, recuerdo muchas cosas y como digo, muchas veces es a través de la música que evoco esos recuerdos y hay mucha música que me gusta de muchos géneros, además porque soy melómano, entonces no es que tenga un género determinado específico y nada, sino que realmente tengo muchos con los cuales evoco recuerdos, momentos, situaciones vividas, momentos difíciles, momentos duros, momentos con amigos, momentos con la familia, en fin. La música creo que siempre será un instrumento para evocar recuerdos y tal vez, por qué no decirlo, nostalgias. Aquí hablando sobre ser valientes, me gustaría preguntarte,
sobre cuál es ese miedo irracional que tienes desde hace mucho tiempo y todavía está marcado en ti. Yo no podría describir un miedo, yo diría más bien que tengo respeto por ciertas situaciones en la vida, eso lo tengo claramente organizado. Soy un hombre que tengo respetos, por ejemplo, por la naturaleza. Entonces, cuando salimos de correría y está lloviendo fuertemente, lógicamente pienso en mi equipo de trabajo, pienso si puede haber riesgos de un derrumbe, de ese tipo de cosas. Pero yo soy un hombre, además con una fortaleza espiritual, yo creo en Dios, y yo sí creo en una frase de Santa Teresa de Jesús que dice: nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Entonces no soy un hombre de miedo, soy un hombre de respeto, soy un hombre de respetar situaciones, de respetar la naturaleza, de respetar a los seres humanos, pero no de miedos. Creo que, y mucho menos de hablar de miedos irracionales, creo que no tengo miedos irracionales, más bien respetos, y bajo esos respetos y bajo esos límites nos comportamos. Voy a hacer una serie de preguntas rápidas, las cuales tienes que contestar con lo primero que se te venga a la cabeza. Bueno, madrugar o trasnochar. Trasnochar. Ser de Netflix o libro físico. Las dos. Bandeja paisa o ensalada de quinoa. Bandeja paisa. Gatos o perros. Perros. Un superpoder. Leer la mente de los demás. Una mentira piadosa que digas sin que seas consciente de ella. Una mentira piadosa que diga sin que sea consciente de ello. Lo que conté ahorita, o sea, a veces cuando, aunque he tratado de corregirla, pero cuando te dicen, sí se acuerda que soy yo, de pronto uno siente que puede hacer sentir mal al otro, entonces uno responde automáticamente sí, y es tan piadosa que la gente le responde a uno, ¿y de dónde? Entonces creo que eso me ha costado y por eso la he intentado corregir, pero porque, insisto, es piadosa porque uno dice como, ay, qué tal que le diga y se sienta mal, o sea, no es la intención de uno, pero uno está con contacto con cientos de personas todos los días, es difícil recordar. Insisto, trato de conservar el cariño de la gente, que es súper especial, pero a veces es difícil recordar a todo el mundo y especialmente con el nombre y el lugar exacto donde los conocimos. Y más si solamente has tenido contacto con la persona una vez, ya cuando tienes contacto 2, 3 veces, pues hombre, listo, pero si es una sola vez, al otro día que te digan quién eres, pues se vuelve un tema más difícil. Y por último, algo a lo que le tengas mucho apego, un objeto o una persona. Yo, escuchas que ahí tiene un tema que hasta mi mamá le dice, yo soy un hombre desapegado, yo no soy un hombre que tengo apegos, pero claramente si me ponen a escoger a quien no querría perder nunca en mi vida, pues a mi mamá, aunque soy consciente de que alguna vez uno de los dos tendrá que partir de este mundo, no sé quién primero, pero claramente uno sabe eso. Pero si es un apego, es el apego al amor de mi señora madre, que me ama, me adora. Ahí sí, como dice, mi mamá me ama. Entonces es el principal apego, pero aún así soy un hombre muy desapegado. Mi mamá misma me lo dice, bueno, usted es un hombre que no extraña, no, porque creo eso, que somos pasajeros y todo lo pasajero pasa y la vida también es pasajera. Por eso todo pasa y nada me apega, ni el poder, absolutamente nada. Sabemos que fuiste edil, concejal, diputado y hasta secretario privado de la gobernación. Entonces, quiero que nos cuentes en qué momento de todo ese trayecto tan grande te diste cuenta que la política se basa muchísimo más en sentarse a escuchar que hablar. Yo creo que siempre lo he tenido claro por mis orígenes, porque comencé en el trabajo comunitario y tú para poder representar, porque el ejercicio de un edilato, de ser concejal, de ser diputado, es un ejercicio de representación y tú para poder representar tienes que escuchar. Si no escuchas, tú no puedes traducir el lenguaje del otro, no puedes representar al otro. Y siempre me ha gustado escuchar, desde muy pequeñito. Yo soy el papá de los pollitos, como dicen por ahí, el que aconseja a sus amigos, el que los escucha, y me gusta mucho eso, escuchar, y disfruto mucho escuchar. ¿Cuál crees que ha sido la mayor lección? ¿En cuál de todas estas? El Consejo de Manizales, claramente el Consejo de Manizales fue una escuela gigante, porque es hacer parte del espacio de control político de toda una ciudad, y claramente ser concejal me dio la escuela de cómo se construye un presupuesto público, cómo se construye un plan de desarrollo, cómo se construye un debate, porque mi primer escenario de un real debate público fue en el Consejo de Manizales, así que la gran escuela política para mí, la gran escuela del debate público fue el Consejo de Manizales, y por eso al Consejo siempre lo tengo en el corazón,
siempre tengo la oportunidad de agradecer esa escuela que fueron los 2 periodos constitucionales en el Consejo de Manizales. Ya sabemos que fuiste secretario privado de la gobernación y eso implica resolver los chicharrones de todos, pero no siempre ser el que dicen, este lo hizo. Cuéntame cómo haces para dejar el ego y el poder en la política contra eso. Bueno, lo primero que hay que hacer es hablar con la verdad. Nosotros tenemos la capacidad de solucionar muchas cosas porque eso lo da el ejercicio del poder, pero también tenemos que aprender a aceptar la realidad del no. Es decir, también podemos responder que no, también podemos decirle a la gente, yo no puedo hacer eso, el ordenamiento jurídico no permite que eso se desarrolle, no permite que eso se trabaje. Entonces yo creo que si uno quiere tener una lección de humildad, lo primero que tiene que entender es que todo poder tiene límite. Cualquier ejercicio, desde la elección popular, desde el ejercicio administrativo, tiene un límite. Y si tiene límite, pues claramente teniendo el límite claro, cuando tengas que decir que no, hay que decir que no, y hay que decirle a la gente, no puedo, no soy capaz, o sencillamente no se puede. Siempre habrá un porqué, claro está, pero siempre hay que saber decir no. Bueno, me gustaría tocar un tema y es la salud mental, porque somos conscientes que principalmente en Caldas se han conseguido unas cifras muy altas afectadas directamente a la salud mental. Entonces, tú, como representante de la Cámara, ¿qué harías o cuál sería la terapia que manejarías para Caldas para solucionar todos estos chicharrones que se encuentran? Porque somos conscientes de que tú no puedes ser psicólogo de todas las personas en Caldas, pero si el que maneja las leyes, ¿qué harías en este caso? Lógicamente los procesos de salud mental requieren especial cuidado desde una política pública de salud mental adecuada, con recursos, con estructura, pero sobre todo soportada en 2 temas, sistema de salud y sistema educativo. Sistema educativo porque a las alertas tempranas hay que saberlas dar desde el hogar, desde las instituciones educativas, y en departamentos como Caldas esto es supremamente importante porque nosotros tenemos la bolsa epidemiológica del mundo más alta en trastorno afectivo bipolar. Nosotros tenemos el municipio del mundo con más trastorno afectivo bipolar y lo mismo el departamento de Caldas es el departamento con mayor índice como bolsa epidemiológica del mundo. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que debía haber una regulación especial para el departamento, lógicamente trabajar en promoción y prevención de la salud. Pero claramente hoy el tema de salud mental pasa por 3 frentes, insisto, sistema educativo y sistema de salud. Y en ese ejercicio de hacer las leyes, pues claramente el sistema de salud en Colombia merece ser revisado en toda su extensión, no solamente el tema de salud mental, sino en toda su extensión. Y el nuevo Congreso de Colombia y el nuevo Gobierno Nacional tendrán que darle una respuesta muy rápida a los colombianos para que ese sistema no siga colocando, con claridad lo decimos, los muertos que hoy está colocando, por falta de medicamentos, por falta de atención, por no pago de las EPS, porque nuestro además personal médico y personal asistencial está viendo tiempos de precarización laboral. Entonces todo eso hay que corregirlo para poder generar unos procesos de acompañamiento y de desarrollo que nos permitan decir que este es un departamento y un país que cuida la salud mental de sus habitantes. Hablando sobre la salud, también me gustaría hablar sobre que Caldas ya recibió la aprobación para poder impulsar y generar mucha mejor salud en hospitales como el San Isidro, el San Vicente y el San Félix. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tú vas a garantizar que esos recursos no se queden en el camino y Pácora o Samaná puedan llegar a tener la misma atención de salud como Manizales? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay unos niveles de atención. Los hospitales que tú nombras son hospitales del primer nivel de atención, son empresas sociales del Estado. La gran mayoría que nombraste son empresas de propiedad del departamento de Caldas, es decir, son hospitales departamentales. Y lógicamente lo primero pues es la veeduría ciudadana. Algunos de esos proyectos yo lo tuve que ver como secretario privado de la gobernación, hoy todavía están en ciernes, es decir, ya están sus estudios y diseños, pero todavía faltan sus cierres financieros. Entonces, como congresista, lógicamente buscaremos que aquellos que todavía no tienen cierres financieros los tengan. Ese es un primer tema para que lleguen la plata y los recursos a cada uno de los hospitales y puedan hacerse la reposición de la infraestructura necesaria y la dotación de los mismos. Y, lógicamente, para poder garantizar que una persona de Manizales y de allá tengan el mismo, pues, lógicamente, es
que se esté en la apertura de recibir, digamos, en las camas de mayor complejidad en Manizales, pues a los pacientes que son remitidos de otro municipio. Decir que vamos a construir hospitales de alta complejidad en todos los rincones del departamento, primero no es posible, porque no es necesario, porque la demanda no daría para ese ejercicio de nivel de atención, pero sobre todo, lo hablaba ahorita, es la corrección del sistema para poder que reciban ese primer nivel de atención o el segundo, porque hay algunos hospitales que tienen segundos niveles de atención, y ya cuando realmente requieran un tercer o cuarto nivel, pues puedan venir a la ciudad de Manizales remitidos a una cama de un hospital que claramente les pueda garantizar ese nivel de atención. ¿Qué vas a hacer tú para impedir que pedir una cita psicológica sea más difícil que ganar la lotería? Es lo mismo del sistema de salud, o sea, no solamente es el acceso a una atención en salud mental, a un ejercicio especializado, sino que si tú lo ves, pasa con la gastroenterología, pasa con la medicina interna, es decir, la gente se demora mucho en esperar la cita y eso es un tema que necesita corregirse desde el sistema de salud. El sistema de salud no solamente hay que corregir la atención, digamos, rápida, sino que también hay que mirar el sistema como estamos educando a nuestros especialistas. Hoy Colombia, hay que decirlo, tiene un déficit de especialistas, derivado a que nuestra educación no previó la demanda de los pacientes que iban a traer en este momento. En ese sentido, por eso el sistema a veces también colapsa, no solamente el problema con las EPS, el problema de los no pagos, sino también el problema de garantizar que nuestras universidades estén formando hoy los especialistas que necesitamos para la demanda que hay que cubrir en el mañana. Entonces, claramente, en el tema de salud mental, tendremos que seguir formando psiquiatras, tenemos que seguir formando psicólogos que atiendan esos, digamos, niveles de necesidad que van a tener nuestros hoy niños y jóvenes, que después van a tener que ser atendidos como adultos o como adultos mayores en diferentes niveles de atención. Antes de despedirnos, me gustaría también hacer una dinámica, que es que te voy a dar 3 situaciones y tú me dices del 1 al 10 qué prioridad le vas a dar en el Congreso. Un joven no encuentra empleo y se siente que el mundo se le cierra. Pues claramente eso hay que darle 10, son las nuevas oportunidades, hay que generar oportunidades a través de la educación, del desarrollo económico, del desarrollo social, del desarrollo comunitario, y nuestros jóvenes siempre serán una prioridad, porque los jóvenes no son futuros, son presentes. El adulto mayor en el campo que vive en una soledad absoluta. Este es un tema que nosotros hemos venido trabajando hace mucho tiempo. Gracias a nuestro equipo político existe en el departamento de Caldas la estampilla por adulto mayor. Hoy recoge más de 15.000 millones de pesos que se van a las alcaldías de los municipios para atender los programas de adulto mayor. Claramente hay que seguir trabajando alrededor del tema. Este es un departamento, el departamento de Caldas, que tiene su pirámide poblacional que se ha ido invirtiendo. Aquí nuestra tasa de natalidad es menor a la tasa de mortalidad, es decir, nuestra población se está envejeciendo y claramente también es una prioridad altísima para poder trabajar alrededor del tema. ¿Y la cifra? ¿Cuál? De 1 a 10. 10. Por último, el consumo de sustancias en las escuelas. El consumo de sustancias en las escuelas, dependiendo, es 10 si lo vemos desde un problema de salud pública, es decir, eso hay que abordarlo de otra manera, no solamente el ejercicio coercitivo. Si me van a llamar a decir que es que vamos a meter la policía a esculcar a los muchachos en las escuelas, eso es nivel 1. Pero si vamos a decir que vamos a educar, vamos a enseñar, esto, abordar desde la salud pública el tema, claramente está en un 10. Manuel, la gente está cansada de que prometan y no cumplan, o que las cosas solamente se queden en papel. Así que quiero que me cuentes cuál sería la primera ley que firmarías y cómo la aplicarías para que las personas no piensen que están solas y que la democracia ya no es tan importante como antes. Eso solamente se hace a través de la educación, se hace demostrarle a la gente la importancia del voto, la importancia de participar, también decirlo de alguna manera, dar testimonio de vida. Yo soy una persona que nació en un estrato 3 de la población, que con disciplina, con lucha, demostré que los sueños sí se pueden cumplir. Entonces hay que decirle a la gente eso, que la perseverancia logra lo que la dicha no alcanza. Pero eso no es un tema de colocarlo en una ley, eso no es un tema de colocarlo escrito, eso se puede escribir en piedra y si la gente no entiende el mensaje, pues no hay ningún problema. Así que hace más parte de nuestros procesos formativos, de nuestros procesos de educación, de que la gente entienda que participar y crecer es necesario. La disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Si nosotros tenemos sueños, hay que luchar por ellos, hay que trabajar por ellos y estar involucrado en la vida social y democrática
también es importante para nuestro devenir y nuestro crecimiento personal. Okay. Yo quiero que por último le recuerdes a la gente el cómo votar por ti para Cámara el 8 de marzo. Bueno, en el tarjetón de Cámara de Representantes me encuentran buscando el logo del partido Alianza Social Independiente ASI, que en la A tiene un colibrí, entonces ahí donde está la ASI y el colibrí, buscamos el número 101 y así están votando por Manuel Correa este próximo 8 de marzo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y un saludo a todos.